Este es el video de Arquímedes 2. Esto significa que hay un video 1. Para los que no lo vieron, pasen a verlo. Para los que vienen del video 1, resumamos un poquito lo que vimos. El principio de Arquímedes era el que me explicaba la existencia de una fuerza que llamábamos empuje, que estaba dada básicamente por la diferencia de presión que soportaba un cuerpo cuando estaba sumergido en un fluido. Entonces yo la podía definir como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del líquido desplazado. Y era líquido desplazado, ¿por qué? Porque cuando yo intentaba sumergir un cuerpo, no podía estar en el mismo lugar líquido y objeto. Entonces lo que hacía el objeto para sumergirse era desplazar una cantidad de líquido igual a su volumen. Y esto era lo que daba una diferencia de nivel de líquido antes de que ponga un objeto y después de que ponga un objeto. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo estaba completamente sumergido o en una parte, yo puedo reemplazar este líquido desplazado por el volumen sumergido del cuerpo. ¿Sí? Ahora, no todos los cuerpos se sumergen completamente. Algunos de ellos flotan. ¿Y por qué van a flotar? Bueno, que floten o no va a depender de la densidad del cuerpo. Y vamos a ver por qué. Un cuerpo cualquiera, como este, tiene un peso, ¿sí? Y ese peso está dado ¿por qué? Por la masa, por la gravedad, o lo que es igual, por la densidad del cuerpo, por el volumen del cuerpo, que era otra forma de escribir la masa, por la gravedad. Entonces, cuando un cuerpo está sumergido o está flotando, ¿sí? Está así, el peso del cuerpo tiene que estar en equilibrio con el empuje que realiza el líquido. Entonces, yo puedo escribir estas dos ecuaciones como una igualdad, porque tienen que ser iguales el peso de la parte del cuerpo que está sumergido y el empuje que existe sobre ese cuerpo. Entonces voy a tener que la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo tiene que ser igual a ¿qué? A la densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo total. La gravedad está de los dos lados, así que la puedo tachar. Y fíjense que si yo esto lo escribo como una relación entre la densidad del cuerpo sobre la densidad del líquido, me queda que esta relación es igual a el volumen sumergido sobre el volumen del cuerpo. Entonces, sabiendo la relación que existe entre las densidades, yo puedo calcular el porcentaje del cuerpo que está sumergido. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Supongan que la densidad del cuerpo es 0,7 gramos sobre centímetro cúbico y que está sumergido en agua, que la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, 0,7 sobre 1 me va a dar 0,7. Esto es igual a la relación del volumen sumergido sobre el volumen del cuerpo. Si despejo volumen sumergido, me queda entonces que el volumen sumergido es igual a 0,7 el volumen del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Simplemente que el 70% del cuerpo está sumergido. Entonces, de esto podemos sacar que si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del líquido, como ocurre en este ejemplo, el cuerpo va a flotar. Si la densidad del cuerpo es mayor a la densidad del líquido, entonces el cuerpo
se va a hundir completamente. Y nos falta, vamos a subir, saber qué pasa si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del líquido. Bueno, en este caso va a flotar, pero en lo que nosotros llamamos a dos aguas. A dos aguas significa que está, como el primer dibujito que hice, ¿sí? En el medio, o sea, no está ni en el fondo ni flotando, sino que está en el medio a cualquier profundidad. Eso significa dos aguas. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Básicamente, el principio de Arquímedes explica un montón de cosas. Entre ellas, explica cómo flotan los submarinos, o cómo funcionan, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, el principio de Arquímedes es el que me va a decir cómo funcionan los submarinos. Se los voy a explicar. Los submarinos, ¿sí? Vamos a pensar que esto es un submarino con mucha imaginación, tienen algo que se llaman cámaras de lastre. Las cámaras de lastre están generalmente vacías, o llenas de aire, mejor dicho, y entonces hacen que la densidad del submarino sea menor a la densidad del mar. Entonces el submarino va a estar en la superficie del agua. Cuando yo quiero hundir el submarino, lo que hago es dejar ingresar agua en estas cámaras de lastre hasta que la densidad del submarino sea igual a la densidad del mar. Entonces, los motores del submarino lo único que tienen que hacer es impulsar el submarino hacia adelante y ahora va a ir por debajo del agua. Cuando quiero que vuelva a subir con una bomba, voy a hacer que se vacíen otra vez mis cámaras de lastre y el submarino nuevamente va a estar en la superficie del mar. ¿Sí? Fíjense cómo estas relaciones del principio de Arquímedes me explicaban cómo funciona el submarino. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta con el principio de Arquímedes es algo que va a salir de esta ecuación de igualdad, ¿sí? Que por medio de algunas cuentas matemáticas, agregando, sacando cosas, yo voy a obtener que el empuje es igual a la densidad del líquido sobre la densidad del cuerpo por el peso del cuerpo. Esta ecuación es muy importante porque me va a permitir resolver la mayoría de los ejercicios y quiero que se la acuerden. Y hablando de ejercicios, vamos a ver si podemos resolver uno. Yo tengo en mi ejercicio, entonces, que tengo un cuerpo de hierro que pesa 100 newtons en el aire. Y el peso específico del hierro es 78,5 newtons sobre decímetro cúbico. La diferencia entre peso específico y densidad la explico en el video de introducción a la hidrostática, así que si no lo vieron, pasen a verlo para entenderlo, ¿sí? Este cuerpo de hierro de 100 newtons está sumergido en agua, cuyo peso específico es 9,8 newtons sobre decímetro cúbico. Newton sobre decímetro cúbico. Yo quiero saber entonces el peso aparente del cuerpo en el agua y el volumen del cuerpo. Ahora, ¿cómo calculo todo esto? Vamos a subir un poquito acá. El peso aparente vimos en el video 1 de Arquímedes que era igual al peso del cuerpo menos el empuje. Ahora, el peso del cuerpo yo lo tengo como dato, es 100 newtons, pero el empuje no. Entonces lo voy a calcular. El empuje, fíjense, acá tengo el peso específico
del cuerpo y el peso específico del líquido. Entonces yo voy a poder usar esta ecuación que les escribí acá. Otra vez, para la diferencia entre peso específico y densidad, vean el primer video de hidroestática. Ahora, como es una relación, yo voy a usar la misma solo con el peso específico. Entonces, el peso específico del líquido sobre el peso específico del cuerpo por el peso del cuerpo es la ecuación que voy a usar para averiguar el empuje. Y esto va a ser entonces, ¿cuánto? 9,8 newtons sobre decímetro cúbico sobre 78,5 newton sobre decímetro, a ver, quedó mal ahí, sobre decímetro cúbico por 100 newtons que dijimos que era el peso del cuerpo. Entonces, el empuje va a ser igual, 9,8 dividido 78,5 es 0,125, nada, porque todo esto se va con todo esto, por 100 newtons. Entonces, el empuje es igual a 12,5 newtons. ¿Sí? Entonces ya tengo lo que me faltaba acá, 12,5. Voy a cambiar de color. Entonces, mi peso aparente va a ser igual a 100 newton menos 12,5 newtons. Y esto da 87,5 newton. Ya calculé mi primer incógnita. Y ahora voy a ver el volumen del cuerpo. Bueno, fíjense que en la primera ecuación que yo escribí, que era empuje igual a densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, si el cuerpo está completamente sumergido, esto va a ser igual al volumen del cuerpo. Entonces, voy a despejar volumen del cuerpo de acá, porque es igual al volumen sumergido. Y me queda que es igual al empuje sobre la densidad por la gravedad era el peso específico. Entonces, sobre el peso específico del líquido. Yo lo tengo como dato. Del agua era 9,8. 9,8 newtons sobre decímetro cúbico. Y el empuje lo calculé acá, era 12,5 newton. Entonces, el volumen del cuerpo va a ser 12,5 dividido 9,8, me da 1,27 newton con newton se me va y me queda decímetro cúbico. Entonces acá ya tengo mi otra incógnita. Esto es un ejercicio típico de empuje, así que con esto terminamos el tema de Arquímedes, del principio de Arquímedes. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en un próximo video.